¿A qué se refiere la fecha de vencimiento o expiración de los medicamentos? Al menos en Estados Unidos, desde 1979, se empezó a exigir que los laboratorios indiquen la fecha en que se fabricó el medicamento y la fecha de expiración. Esta expiración, hasta cierto punto teórica, pero bastante arbitraria, se refiere a una fecha casi mágica posterior a la cual la efectividad y o seguridad del fármaco ya no está garantizada por la compañía que lo fabricó. En la vida real, la mayoría de los fármacos jamás han sido estudiados para determinar cuándo dejan de hacer efecto y o después de cuánto tiempo comienzan a producir toxicidad, si es que producen toxicidad. No hay incentivos particulares para que los laboratorios prolonguen estas fechas. Siempre va a ser más seguro para ellos establecer tiempos cortos. Siempre va a ser más beneficioso para ellos que la población tenga la necesidad de desechar fármacos antiguos y pagar por nuevos. El ejército de Estados Unidos mantiene una gran cantidad de fármacos almacenados reservados para emergencias, tanto para uso de civiles como de militares. Muchos de estos fármacos tienen un costo elevado, y simplemente deshacerse de ellos porque una fecha misteriosa lo dice, sin mayores fundamentos, es cuestionable y costoso. Hechos como el recién descrito llevaron a la FDA, en conjunto con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, a crear el SLEP, Shelf Life Extension Program, lo cual sería algo como Programa de Extensión de la Vida Útil. En este programa comenzaron a analizar la estabilidad a largo plazo de gran cantidad de medicamentos que tenían almacenados. A lo largo de muchos años se estudiaron más de 3.000 medicamentos y se encontró que el 90% de ellos mantenía casi el 100% de su potencia un año después de la fecha de expiración. Además, la gran mayoría de ellos mantenía una eficacia de alrededor de 90% 5 años después de la fecha de vencimiento. Algunos ejemplos incluyen amoxicilina en tabletas, un antibiótico. Tiene una extensión de vida útil de 23 meses post fecha de expiración. Morfina en solución, un tipo de analgésico opiáceo. Sigue sirviendo 79 meses posterior a la fecha de expiración. Ringer lactato, solución. Este es un tipo de suero que sirve entre otras cosas para hidratar gente. 52 meses post fecha de expiración. Naloxona en solución. Este es el antagonista o antídoto de una intoxicación por opiáceos, como la morfina. Aún puede ser utilizado 77 meses post fecha de vencimiento. Hay que tener presente que esto se considera confiable para fármacos que se mantengan en su paquete original, sellados y almacenados en condiciones óptimas. Otros 3 ejemplos destacables son el paracetamol y la aspirina, que parecieran perder más del 50% de su efectividad en menos de 12 meses posterior a la fecha de expiración. Adrenalina en solución. Esta, cuando se mantiene en su ampolla original, conservada en la farmacia, puede prolongar su vida hasta en 30 meses. Sin embargo, las soluciones de adrenalina autoinyectables, usualmente utilizadas en alergias graves o anafilaxis, pudieran aún ser útiles 3 meses después de la fecha de expiración, pero no mucho más allá. Según el programa SLEP, por cada $1 que ellos gastaron determinando la estabilidad de fármacos a largo plazo, pudieron ahorrar $94 al no comprar estos productos de nuevo. Respecto de la toxicidad por el paso del tiempo, exceptuando formulaciones de drogas muy antiguas que ya no se venden, ningún fármaco es tóxico después de su fecha de vencimiento. En el peor de los casos, no va a hacer efecto, siempre y cuando esté conservado de forma apropiada. Si está abierto y contaminado, es otra cosa. De forma general, los comprimidos o píldoras parecen ser más estables que las soluciones. Claramente, si la presentación tiene un aspecto sospechoso, sobre todo en el caso de líquidos, que estén turbios, precipitados o descoloridos, sería mejor evitarlos. La mayoría de las drogas pareciera tener una potencia de alrededor del 90% por al menos 5 años posterior a la fecha de expiración. Este es el promedio. Algunas duran mucho más y otras mucho menos. Pero gran parte de esto depende de las condiciones de almacenamiento e indemnidad del envase original. Así que si tienen pastillas selladas al vacío, podrían conservarlas. Pero si venían en un frasco todas juntas y todas se expusieron al ambiente al mismo tiempo, en el momento en que el envase fue abierto, no tiene sentido guardarlas. Lo mismo para los jarabes y gotas. Típicamente las personas los guardan, sobre todo en el refrigerador. Si los abrieron y les sobró, lamentablemente todo el resto hay que desecharlo, y a corto plazo, usualmente en menos de una semana.
Personalmente, nosotros recomendamos a las personas que sus medicamentos podrían ser seguros hasta 1 o 2 años posterior a la fecha de vencimiento. Y por ejemplo, utilizamos fármacos expirados en nosotros mismos. Por supuesto, si la persona desconfía o no se siente segura, le podemos dar una prescripción para que compre un fármaco nuevo. También va a depender del costo y la severidad de la patología. Si es un medicamento increíblemente caro y la persona tiene escaso dinero, es prudente decirle que utilice el fármaco expirado en caso de tenerlo. Si la persona se va a endeudar o simplemente no va a poder pagar por el fármaco, usar un fármaco antiguo que mantiene una potencia mayor al 90% es más que razonable. Si es una enfermedad particularmente grave, nosotros preferiríamos disminuir riesgos y decirle a la persona que compre un fármaco nuevo, sobre todo porque la persona probablemente tampoco va a quedar tranquila. Como último comentario, ¿qué hacemos cuando un medicamento completamente vigente, por ejemplo comprado ayer, no tiene el efecto deseado? ¿Pensamos que su potencia puede estar alterada? ¿Cuestionamos al laboratorio e iniciamos estudios del fármaco? ¿O simplemente lo cambiamos por otro? En un ejemplo más concreto, si tienes una neumonía y te indican amoxicilina y 3 días después estás peor, una de las posibilidades es que ese antibiótico no fue el adecuado para matar a determinada bacteria, y lo vamos a cambiar. Si la fecha de vencimiento está a 1 año en el futuro, de seguro vamos a pensar que el medicamento está bueno, pero que no era suficiente contra esa infección. Si la fecha de vencimiento fue 5 meses atrás, puede que nos cuestionemos sobre la potencia y quizá utilicemos el mismo fármaco, pero comprado nuevo. Cosas como estas hacen que nuestras emociones y pensamientos preconcebidos tomen control. Si la bacteria no era susceptible a amoxicilina, da igual si la amoxicilina la compré hoy o la tenía hace 3 años, simplemente no iba a funcionar. El objetivo de estudios como estos son ahorrar dinero o evitar gastar dinero innecesariamente. Pero como es un tema tan poco estudiado y con tantos factores confundentes, parece más fácil ir a la farmacia o droguería y comprar algo nuevo. Pero ya que la mayoría de las personas no tiene suficiente dinero como para comprar medicamentos cada vez que los necesita, reutilizar fármacos antiguos que ya tenía podría ser una opción válida, sobre todo ante enfermedades leves a moderadas. Esperamos que este video les haya sido útil. Déjenos sus comentarios. Suscríbanse al canal. Nos vemos muy pronto en más videos.